Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Arcos y hago videos acerca de cómo Tesla y la movilidad eléctrica están cambiando el mundo literalmente para bien. Si les gusta este tipo de contenidos, es muy buen momento de suscribirse y darle clic a la campanita también para que les lleguen notificaciones de nuevos contenidos cuando los esté publicando. En 2017 Tesla presentó el nuevo Tesla Roadster, la nueva versión del coche súper deportivo con el cual arrancó la compañía. En aquel momento, cuando Tesla recién empezó, en vez de hacer un coche desde cero, tomaron el chasis de lo que muchos conocen como el Lotus Elise, lo modificaron por dentro, lo hicieron eléctrico y ese fue el primer coche de Tesla, el Tesla Roadster. Después sacaron el Model S, luego sacaron el Model X y antes de que se ponga en producción el Model 3, aunque ya estaba presentado, lanzaron por sorpresa el Roadster, el nuevo Roadster. Originalmente se iba a poner a la venta en 2020. Eso no ocurrió por muchos motivos, sobre todo por el infierno de producción que significó el Model 3 y seguramente, muy probablemente también por la pandemia. De hecho, el Roadster muy probablemente se ponga a la venta en 2022, en algún momento de 2022, pero una vez que salga va a ser el coche superdeportivo más interesante del mundo, va a ser el coche en general más rápido del mundo y va a tener una serie de tecnologías y cosas súper interesantes como por ejemplo el nivel de autonomía que va a tener, probablemente cerca de los 1000 kilómetros de autonomía, y cuando se presentó en 2017 tenían una serie de tecnologías nuevas que ahora no parecen tan nuevas porque se han empezado a adaptar a otros vehículos de la gama existente de Tesla, pero que en aquel momento eran muy interesantes. Uno de ellos era la aceleración, 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos, 1,9 por ahí se hablaba y se estaba empezando a mencionar el tema de los límites físicos del 1,9, los neumáticos no iban a aguantar mayor aceleración porque iban a empezar a patinar, no iban a tener suficiente adherencia, y también se estaba hablando de 3 motores en vez de 2 motores. La mayoría de los Tesla, digo la mayoría porque ahora el Model S Plaid Plus no es el caso, pero la mayoría de los Tesla tienen 2 motores, uno o 2 motores, uno en cada eje. El Roadster, presentado en 2017, se anunció con 3 motores, uno en el eje delantero y 2 en el eje trasero, uno para cada rueda. Esa innovación ahora está disponible también en el Model S Plaid Plus, que son 3 motores, y que también, ojo, el Model S Plaid Plus también va a acelerar de 0 a 100 en menos de 2 segundos. Por lo tanto, el Roadster probablemente, solo con los 3 motores, probablemente acelere en 1,8, 1,7, siempre y cuando hayan descubierto una manera o tengan claro una manera de poder hacer ese nivel de aceleración sin que los neumáticos patinen en el suelo, en la calzada, en el asfalto. También dependerán obviamente de las condiciones. Si está lloviendo o si estás sobre nieve, pues no puedes acelerar a esa velocidad, evidentemente. Pero si estás en unas condiciones normales, me imagino que Tesla estará trabajando para hacer que puedas acelerar a mucho menos del 1,9 segundos el Model S Plaid Plus, que va a empezar a la venta pronto, porque al final esto es un súper deportivo. Entonces, muchas de las cosas que anunciaron en 2017, en 2021 parecen mucho más normales porque mucha de la tecnología e innovación que tenían pensado lanzar en el Roadster han terminado en otros vehículos de Tesla, en particular el modelo Plaid Plus del Model S. Pero eso no significa que cuando se lance el nuevo Roadster no venga con un montón de cosas nuevas que probablemente Tesla se está callando en la actualidad, pero cuando estemos cerca de que ese coche realmente se ponga a la venta, digan, y además trae esto, trae esto, trae esto y trae esto. Probablemente eso lo veamos meses previos a la venta del vehículo o cuando abran la venta general del coche. Ahora se puede reservar, pero cuando abran la venta general o cuando tengan una fecha clara del inicio de entrega de los vehículos a los futuros propietarios. De hecho, hay una cosa más que se vio por primera vez en el nuevo Roadster y que ahora lo estamos viendo también en modelos próximos de Tesla, en la actualización del Model S, y es el volante. La forma del volante del Model S, en realidad primero lo vimos en el Roadster. Entonces, son algunas de esas cosas que originalmente estaban destinadas únicamente para el Roadster y han terminado pues como cayendo al resto de los modelos de Tesla. Pero eso no es todo. Hay una cosa más que es muy interesante. No es del todo real. Esto de aquí es Elon Musk exagerando. Esto es Elon Musk tal vez llamando la atención sin necesidad, y es el supuesto paquete SpaceX que en teoría va a tener el futuro nuevo Roadster, que sería instalar una serie de propulsores alrededor del coche, en la parte a los lados, adelante, atrás y probablemente abajo también, propulsores de aire impulsados por algún tipo de generador eléctrico, usando todo el conocimiento que SpaceX ya tiene para diseñar propulsores, que son con los cuales dirigen los cohetes, no solo cuando despegan, sino también cuando vuelven a aterrizar. Si alguna vez han visto cómo aterriza alguno de los cohetes de SpaceX, se darán que tienen esos propulsores que van marcando la dirección y la posición en la cual los cohetes no solo suben, sino que también bajan al momento de aterrizar. Antes de continuar, si estás interesado en comprar un Model S, un Model 3, un Model X o un Model Y, puedes hacerlo por medio de la dirección que aparece ahora mismo en pantalla, arcos.co/Tesla. Te va a llevar al configurador de la web de Tesla, donde vas a poder comprar tu coche y te van a regalar 1500 kilómetros de supercarga. Si es un Model 3 o un Model Y, van a ser casi 2500 kilómetros de supercarga. Así que bastante bien.
Continuamos. Entonces, toda esa experiencia y todo ese conocimiento que SpaceX ha obtenido a lo largo de los años haciendo propulsores de aire frío, en teoría los van a poner, los van a implementar, los van a instalar en un Roadster y lo van a llamar el paquete SpaceX. Esto lo explicó Elon Musk en unos tweets hace un par de años. Insisto, creíamos que todo esto era un poco una exageración o un viaje loquísimo de Elon Musk en un momento en el cual estaba tal vez, qué sé yo, influenciado por algún tipo de estupefacientes que te ponen más ligero. Pero no. Resulta que no solo no es una exageración de Elon Musk, sino que es algo que él realmente quiere hacer. Y lo ha explicado durante una entrevista con Joe Rogan. Joe Rogan tiene un podcast que es extremadamente conocido. De hecho, probablemente muchas de las personas que siguen a Tesla o que siguen a Elon Musk conozcan el podcast de Joe Rogan porque sucedió esto. Y claro, esto a Elon Musk le dio un montón de problemas con el gobierno estadounidense, sobre todo porque cómo puede ser que el directivo de una empresa aeronáutica esté consumiendo drogas en cámara. En fin. Durante la entrevista que le hizo Joe Rogan a Elon Musk el pasado 11 de febrero de 2021, pues le dijo, oye, ¿cómo va la cosa con el nuevo Roadster? Y ahí Elon Musk explicó que él realmente está interesado en agregar ese paquete SpaceX al futuro Roadster nuevo, al futuro superdeportivo de Tesla. Volvió a comentar que no solamente es un paquete para aumentar aún más la aceleración del vehículo, reconfirmó esta idea de que uno de los detrás de la matrícula y que la matrícula se baje y que salga el propulsor como en una película de James Bond. Elon Musk ha sido fan de las películas de James Bond por años. De hecho, tiene un vehículo que sale en una de las películas de James Bond, que fue diseñado por Giorgetto Giugiaro, que es la misma persona que diseñó el DeLorean, que se hizo muy popular en Regreso al Futuro. Y que muy probablemente lo usaron para inspirarse en el Cybertruck. Pues él decía, me gustaría que esto suceda como una película de James Bond. La matrícula baja o sube, se esconde, sale el propulsor y aceleramos a tope. Ya esto suena de ciencia ficción, ya es una locura, pero también confirmó que la idea no solamente es eso, sino la idea es que el Roadster vuele, que el Roadster se levante en el aire. Lo cual es loquísimo, lo cual es casi que no tiene sentido, o al menos no tiene sentido en las condiciones normales de cómo debería funcionar un coche, pero es lo que Elon Musk ha explicado. Ahora, ha dicho una serie de cosas más también que creo que son muy importantes. Una de ellas es que están estudiando cómo hacerlo sin matar a las personas que están dentro del vehículo, lo cual, bueno, tiene todo el sentido del mundo, sobre todo considerando que los Tesla suelen ser los vehículos más seguros del mundo. Mencionó que la idea es hacer que se puede elevar hasta 1 metro, no mucho más, por si te quedas sin potencia en los propulsores, al caer rompes la suspensión del vehículo, pero no pasa mucho más. También volvió a confirmar que para poder activar o para poder agregar el paquete SpaceX tendrías que quitar los 2 asientos traseros que tiene el vehículo, que son en realidad unos asientos bastante pequeñitos donde puede caber un niño o puede caber un perro. Por ejemplo, si yo tuviera un Roadster, y ojalá suceda, pues probablemente ponga a Pixie, que está ahí atrás. Ahí es donde Pixie viajaría si yo viajo en mi Roadster, en mi futuro Roadster. Entonces quitarían esos 2 asientos y lo que harían es poner el generador eléctrico para poder activar esos propulsores de aire frío. ¿Por qué los propulsores de aire frío no solamente están en la parte de abajo del vehículo y en la parte de atrás del vehículo? Porque una vez que estás en el aire necesitas mantener estable el coche. Hay que pensar que un vehículo se va a comportar significativa y extremadamente distinto cuando está sobre una carretera, cuando está sobre el suelo, cuando está sentado sobre el suelo, a cuando está literalmente flotando en el aire. Entonces, si tú estás completamente detenido, levantas el coche y hay algo de viento, pues el coche inevitablemente va a empezar a moverse un poquito. Entonces, salvo que bajes y te vuelvas a sentar en el suelo, pues tu coche empieza a tener un comportamiento errático. Imaginémonos que el paquete SpaceX realmente existe. Pero bueno, una forma de entender eso son las personas que han volado un dron. Si tienes un dron flotando en el aire sin más y el dron no hace un control de estabilidad, entonces el viento que inevitablemente hay empieza a moverlo ligeramente hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo que hace el dron por medio de las 4 hélices es intentar estabilizarse y mantenerse en un solo lugar. Esto era particularmente común en los drones de hace 5 o 6 años, las primeras versiones de los drones comerciales más baratos que podíamos adquirir por menos de $1,000. Esos drones eran mucho menos estables en la actualidad. De hecho, muchos de los drones de DJI tienen cámaras apuntando hacia el suelo para poder mirar en qué punto están y tratar de mantenerse muy estables ahí. ¿Cómo Tesla resolvería eso? Muy bien. No están solamente los propulsores de aire frío hacia abajo y hacia atrás, sino que también a lo largo del coche. De esa manera está haciendo cierto nivel de estabilización mientras está elevado en el aire para que se quede en el mismo lugar de donde despegaste.
todo esto parece ciencia ficción loquísima, pero es como funciona. Habría que ver cómo el conductor que se convertirá en piloto conduce el coche en el aire. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Sería con el mismo volante? ¿Sería con botones? ¿Sería con...? Claro, porque una cosa es conducir un coche que va hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, pero cuando estás en el aire, pues hay más ejes que tienes que tomar en consideración, como si estuvieses volando un avión o un helicóptero. Entonces, la conducción o el control del vehículo que se convierte en realidad en una nave pues toma mucha más complejidad y hay que ver, pues me imagino yo que serán un montón de sistemas de asistencia en el vuelo del vehículo, de la nave, del roadster convertido en nave, para mantenerte estable y que si quieres ir para adelante simplemente sea como cuando quieres ir para adelante con un dron, que simplemente haces para adelante en una palanca, en un joystick y vas para adelante o para atrás. Una forma bastante curiosa de especular sobre cómo funcionaría eso es mirando nuevamente el volante del roadster, que es un volante muy parecido al del nuevo Model S. Se parece a un volante de un avión. Y los volantes de los aviones no solamente hacen así, sino que también hacen así, para subir o bajar la nariz. Entonces tal vez si yo hago así, el coche se levanta, y si yo hago así, el coche se baja. Podría ser una forma. Y todo esto a mí, de usar este volante y el hecho de que el coche pueda despegar, me recuerda inevitablemente, me sigue recordando un montón al Knight Rider. Y de hecho no es el objetivo de que el Roadster pueda levantarse, no es que pueda saltar como el coche fantástico, como el coche increíble, o como sea que lo llamaran donde ustedes están viendo este vídeo, el Knight Rider, Kit en realidad. Probablemente la idea sea otra y tenga fines muy prácticos que están relacionados con una de las cosas más imprácticas de tener un coche deportivo. Eso tiene que ver con la altura del coche en general. Todos los coches deportivos y los coches súper deportivos, como va a ser este Roadster, tienen un problema y es el mundo. El mundo es un problema para estos coches. Cualquier bache, cualquier pequeña diferencia en la calzada, cualquier pequeña diferencia en una autopista, en una calle, cualquier pequeña elevación si quieres entrar a un parking o quieres salir de un parking, e inclusive cuando tienes que salir de un parking y estás en una acera y la acera tiene un mínimo de elevación con relación a la calle, suele ser un problema. YouTube está plagado de vídeos de Lamborghinis, de Ferraris, de Porsches saliendo o bajando de una acera porque están saliendo de algún parking. Es tan gracioso como doloroso, porque claro, como dueño de uno de estos vehículos que tienen un nivel de aceleración loquísimo y que son unos coches maravillosamente bonitos, son tan impresionantes como imprácticos. Entonces, pues es un poco raro tener un coche de $200,000 o $300,000 que es incapaz de bajar de la acera sin que se raye la parte de abajo del vehículo. Y ahí es donde creo que viene lo práctico de tener un sistema de propulsión que permita que el coche se levante. Recordemos una cosa, algunos Teslas ya tienen un sistema dinámico variable de suspensión. Los Model S, por ejemplo, pueden subir o bajar la suspensión dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si necesitas entrar a un parking y necesitas que el coche se eleve un poquito más, lo puede hacer. Los Tesla no son los únicos coches que pueden hacer esto. Por ejemplo, los Citroën, recuerdo alguna vez usar algún Citroën que tenía algo similar y seguramente otras marcas más. Pero imaginémonos que estamos en un Roadster de $200,000 y tenemos que salir de un parking. Pero sabemos que el Roadster se va a rayar por debajo cuando salgamos del parking y tengamos que bajar la acera. Pues ahí el paquete SpaceX vendría maravilloso, porque lo que haces es activarlo, no a tope, tal vez el modo salir del parking, entonces solamente se activa por delante, sales y una vez que has salido de las ruedas delanteras han salido de la acera y pueden ya pisar la calzada, bajan, y cuando sales con las ruedas atrás, lo mismo. De esa manera puedes salir de un parking sin tener que rayar la parte de abajo por medio de unos propulsores de aire ultra caros, porque esto de aquí no va a ser nada barato. Lo mismo cuando vas a entrar a un parking y hay una cuesta, para no rayar la parte de adelante, pues simplemente le elevas un poco con los propulsores y así entras a la cuesta de un parking, por ejemplo, a una calle muy empinada. Serían ejemplos muy prácticos o serían situaciones extremadamente prácticas donde un sistema de propulsión de aire frío sería muy útil. También podría ser para poder atravesar un hueco. Estás en un lugar donde por lo que sea hay un hueco y no lo puedes atravesar, pues te elevas y lo cruzas. Me imagino que vendrá súper útil, no sé. Pero es muy loco que sea este tipo de cosas las que Elon Musk o las que Tesla está pensando para resolver o para agregar. Me imagino que hay un montón de situaciones y de ejemplos más que no se me están ocurriendo ahora mismo y que ustedes están pensando donde unos propulsores de aire frío diseñados por SpaceX le vendrían muy bien a un coche súper deportivo, además de la aceleración. Vienen dos preguntas más, las dos preguntas creo que sumamente obvias que todos estamos pensando ahora
ahora mismo. La primera es ¿cuánto va a costar esto? Pues probablemente sea un costo extremadamente elevado. El Roadster normal cuesta $200,000, el Founders Edition va a costar $250,000, entonces bueno, son vehículos extremadamente caros, normal de un coche superdeportivo de estas características. Entonces yo me imagino que el paquete SpaceX pues no costará menos de $50,000, probablemente más. Es una cosa extremadamente complicada de hacer, que va a ser extremadamente complicada de producir, que serán unas unidades muy limitadas y que tendrán que adaptar el coche para hacer todas estas cosas y tendrán que desarrollar un montón de software. Parte ya está desarrollado porque lo hace SpaceX, pero tendrán que desarrollar un montón de software para poder mantener muy estable un vehículo de ese tamaño, de ese peso, durante el número de segundos que sea capaz de sostenerlo en el aire. Esa es la primera pregunta que pues me imagino que muchos nos estamos preguntando, si es que llegan a anunciar el paquete SpaceX de propulsores de aire frío, ¿cuánto costará? La segunda pregunta, que normalmente cada vez que hay un cambio extraño en un vehículo, y sobre todo que los que vienen de Tesla, el argumento común es ¿esto va a ser homologable en Europa? Pues probablemente no, porque claro, estaríamos hablando ya no de un vehículo, estaríamos hablando de un coche que se convierte en una nave, en un vehículo volador, en un UAV, no sé. Probablemente la regulación no lo tenga contemplado. Entonces, si la regulación no lo tiene contemplado, si estamos en un área gris, es como cuando volábamos drones y no sabíamos qué pasaría si volamos un dron en la ciudad. Inevitablemente la regulación fue muy clara muy pronto diciendo no se puede volar un dron en la ciudad, al menos aquí en España. Muy probablemente una cosa así no será de lejos, no será nada fácil de homologarla. Algo que vuele hasta una altura de 1 metro, que pesará más de 1 tonelada o así, pues no será nada fácil homologar, y los peligros que están detrás de todo esto pues son inmensos, ¿no? Pero también hay que entender otra cosa, y esto es algo que tal vez en el mundo de la tecnología lo tenemos un poco más asumido, pero en el mundo del motor es menos común, y es que la filosofía de Silicon Valley es no esperar por nada. Es decir, la innovación no debería esperar a nada, ni siquiera la regulación. Eso es una filosofía que fuera de Silicon Valley a veces cuesta un poquito más entender. Aquí en Europa sin duda cuesta mucho más entender, pero es verdad que muchos elementos o muchas tecnologías o muchos productos o muchos servicios que hoy los consideramos absolutamente normales y que no podríamos vivir sin ellos, vienen un poco de ese pensamiento, de que la innovación no debería esperar absolutamente nada. A veces funciona muy bien y a veces funciona muy mal. Voy a poner 2 ejemplos muy simples. El autopilot es un ejemplo de cómo si sale bien va a salir muy bien, pero la conducción autónoma total mal regulada o mal implementada puede dar resultados devastadores, como el caso del Uber que atropelló a una persona y la mató en Estados Unidos hace unos años. Y también Uber es un muy buen ejemplo de innovación y de no esperar a la regulación, que puede salir muy mal, y es Uber en sí mismo. La filosofía general de Uber es crear una flota de vehículos que transportan personas pero que no son taxis, y meternos a ciudades a operar sin esperar a que tengamos un permiso de la ciudad para poder operar. Tal vez muchas personas no lo recuerden, pero uno de los servicios que tiene Uber, no los tiene en Europa, pero los tiene en algunos países de Latinoamérica, se llama Uber Pop, o se llamaba Uber Pop, yo no sé si se sigue llamando así, en donde cualquier persona, quien sea, se da de alta en la aplicación y usa su coche para transportar personas. No es como en Europa, que son las VTCs, o algún tipo de licencia, o pasar algún tipo de prueba. Cualquier persona que quiera transportar y quiera convertirse en un Uber puede hacerlo, simplemente dándose alta en la plataforma, contestando una serie de preguntas, probablemente tomándole fotos al vehículo, demostrando que el vehículo está en buenas condiciones, y vámonos para adelante. Muchas personas probablemente no recuerden esto, pero Uber Pop llegó a operar en España. Llegó a operar al menos en Valencia. No sé si en Madrid llegaron a operar Uber Pop, pero en Valencia yo llegué a subirme a un Uber Pop y a los 3 meses o menos el gobierno español obviamente dijo ¿qué está pasando aquí? Y lo cortó de raíz. Y yo puedo entender que lo hagan. ¿Quién es el culpable si hay un accidente? ¿Cuáles son las consecuencias de cara al seguro, de cara a un montón de cosas? Al final el transporte público tiene que estar regulado y tiene que garantizar al menos unos mínimos. No es un sistema perfecto, evidentemente no es un sistema perfecto, pero Uber en general es un ejemplo de cómo la innovación no espera la regulación y suele salir mal. Y cosas como los smartphones son un ejemplo de cómo la innovación no esperó, en este caso no a la regulación, aunque de alguna forma también, pero los smartphones no esperaron al status quo. Los smartphones no esperaron al establishment, que era que las operadoras diseñaban los productos y los fabricantes diseñaban bajo las características y la lista que enviaban las operadoras. Así funcionaba Nokia en el pasado. Aquí vino Apple y después vino Google y dijeron se acabó, vamos a hacer lo que nos da la gana, y les rompieron el juego a las operadoras. Eso es un ejemplo de cómo la innovación sale bien. Entonces Tesla es una empresa que está en Silicon Valley, donde la filosofía básica, una de las bases de la filosofía de Silicon Valley es que la innovación no espera absolutamente nada. Entonces, pues
salen cosas como el autopilot, que el autopilot de repente tenían un montón de coches que podían de alguna forma conducirse solos, pero la regulación tardó un montón en alcanzarlos. Aquí en Europa la regulación lo que suele hacer es prohibir hasta que se tenga muy claro que las cosas funcionan bien. En Estados Unidos la filosofía a veces cambia un poco y te permiten usarlo, aunque luego veremos cómo lo regulamos. Es un poco diferentes filosofías, no digo que una sea mejor que la otra, simplemente es cómo funciona. Y por eso, de repente, ellos no ven ningún problema con sacar un vehículo, el Model S, con un volante distinto, o pensar en un Roadster que tiene propulsores de aire frío para la aceleración y para hacer que literalmente se levante. ¿La regulación lo aceptará? Muy probablemente, aquí en Europa al menos, muy probablemente no. Y pasarán muchos años hasta que podamos hablar de un vehículo que vuela aunque sea unos segundos y que vuela aunque sea a 1 metro máximo de altura. Mientras tanto, poner una suspensión variable en un vehículo superdeportivo probablemente no sea buena idea, aunque con Tesla las cosas cambian mucho porque ya tienes un vehículo que no es superdeportivo, que tiene 4 puertas, que es bastante grande, que tiene suspensión neumática y que es capaz de acelerar en menos de 2 segundos de 0 a 100. Entonces, tal vez el Roadster finalmente no tenga el paquete SpaceX, pero te ofrezcan una cosa como una suspensión neumática que, claro, tiene más componentes, pesa más y en un superdeportivo quieres ir para el otro lado, pero bueno, insisto, es Tesla. Y de esa manera podemos resolver el gran problema que tienen los superdeportivos, que es el mundo y las condiciones normales de la carretera. Habrá que ver, yo creo que por ahí veremos algunas sorpresas interesantes cuando nos acerquemos al día en que se ponga a la venta este vehículo. Y eso es todo. Es muy interesante lo que empezamos a ver en términos de innovación con Tesla. A finales de 2020 yo hablaba mucho de que creo que 2021 sería el año de la conducción autónoma total, pero estoy viendo que Tesla está acelerando innovación en muchos campos. Y la idea es poder contarles todas esas cosas que Tesla está innovando y que veremos a lo largo de 2021, 2022, 2023. Mi idea es poder contarles y explicarles lo mejor posible cuáles son todas esas innovaciones y cómo nos pueden beneficiar y cómo nos pueden ayudar a tener una mejor vida. Y si deberían de comprar un Tesla y cuál Tesla comprar. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Clubhouse, en MySpace, en un montón de lugares. Arcos en todo lado. Buscan Arcos y ahí estoy yo. Y los dejo con otro video. De hecho, otro video acerca del Roadster, donde explico muchísimo más a detalle qué hacer con este menos de 2 segundos del Roadster, cómo va a funcionar este paquete SpaceX para la aceleración en particular y dónde quedan los neumáticos en todo esto. ¿Realmente van a ser capaces de aguantar ese nivel de aceleración? Lo explico en este video que se los dejo aquí para que puedan seguir viendo. Chao.